Bendición, hermano. Feliz sábado. Abrazo para todos. Y también transmitimos nuestros abrazos, nuestros saludos para nuestros hermanos que queremos hacer una pequeña aclaración también y una rectificación de la programación cada tercer sábado del mes. Apreciamos a nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de la vía internet, porque probablemente algunos van a estar esperando el sermón del sábado, tercer sábado del mes, regularmente a la mediodía, a las 11:30 en adelante, pero es ahí donde queremos pedir disculpas a nuestros hermanos que nos están sintonizando en algún lugar del mundo a través de vía internet, que queremos decirles a ellos para que también estén presentes de este cambio que hemos hecho hasta este año, ¿verdad? Durante los meses que restan de este año, de poder asistir a nuestra congregación de Fairfax 2 sábados al mes, con la diferencia de que el tercer sábado cambiará la programación. El sermón no será a las 11:30, el sermón será efectuado a las 10 de la mañana o 5 para las 10 de la mañana cada tercer sábado del mes. Así que nuestros hermanos, saludos, abrazos también para si hay alguno que nos está sintonizando, va a tener que levantarse temprano para nuestra primera misa, ¿verdad? Así que es una bendición grande para gloria del Señor venir con ustedes acá a gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Les felicito de corazón, mis queridos hermanos, porque estamos gozándonos y estamos temprano aquí en esta oportunidad, gozándonos en el primer servicio de la palabra del Señor, tempranito en la mañana, ¿verdad? Y yo quiero felicitarles a todos los que hicieron sacrificios y yo creo que no solamente cuando se va a estudiar la palabra de Dios en el tercer sábado debemos venir temprano. Yo creo que esto debe marcar la pauta para que estemos temprano todos los sábados hasta que Cristo venga, ¿verdad que sí, hermanos? Así es que tenemos ese cambio y gracias a ustedes por la comprensión de igual manera. Así lo quiso la iglesia para que la asistencia pastoral pudiese estar 2 sábados al mes. Era la única manera como podíamos nosotros hacer este cambio, ¿verdad? Y asistirles. Así que ahora vamos a ir al libro de Salmos. Quiero invitarles que vayamos al libro de Salmos 23. Ya ustedes conocen cuando hablamos del Salmos 23. ¿De qué es ese Salmos? El Salmos de nuestro Good Shepherd, ¿verdad? De nuestro buen pastor. Y vamos a meditar en ese hermoso Salmos. Vamos a sacarle algunas herramientas fundamentales. Vamos a sacar la esencia fundamental de este Salmos que por mucho tiempo ha permanecido en las paredes de nuestras casas con lindos cuadros, lindos títulos. Y qué bonito es que entendamos a profundidad específicamente el versículo 4 que me voy a concentrar en él, que fue el texto bíblico que se leyó esta mañana. Así que tenemos el Salmos 4, hermanos. Salmos 23, ¿lo tenemos? Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Señor una vez más. Grandioso y eterno Padre, que tu morada es en los santos cielos y en el corazón de tus hijos. En esta mañana venimos delante de tu presencia con la seguridad de ser bendecidos, porque así tú instituiste este hermoso día sábado de generaciones en generaciones para santificar y para bendecir a tu iglesia. Y en esta mañana nos acercamos a tu trono de gracia. Permítenos que tu Espíritu nos acompañe como maestro por excelencia sobre todos lo que has creado, sobre todos los hombres, para que nos asista en esta oportunidad y podamos comprender, desarrollar este hermoso Salmos para el crecimiento de la vida espiritual nuestra. Padre, bendice a todos nuestros hermanos aquí presentes en el mundo entero, a todos los que nos escuchan, que tu bendición les alcance. Perdona nuestras faltas y pecados y cúbrenos con ese manto glorioso de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Salmos 23, vamos a darle lectura. Leo para ustedes la Nueva Traducción Viviente, porque me encanta esa traducción al lenguaje. Es tan ameno, es tan contemporáneo el lenguaje de esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: el Señor es mi pastor. Esa frase creo que no cambia en la versión 1960, ¿verdad? De Casiodoro de Reina, no cambia. El Señor es mi pastor, ¿cambia en la versión suya? Jehová es mi pastor, ¿verdad? En otras palabras, el Señor es Jehová. Jehová, el Señor, es mi pastor. Y luego sigue diciendo:
tengo todo lo que necesito. Jehová es mi pastor, en la versión suya dice, nada me faltará. La versión que estoy leyendo dice, tengo todo lo que necesito. Qué bendición más grande, ¿verdad, hermanos? Y miren lo que dice el verso 2. En verdes prados me deja descansar. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, verso 3. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aunque cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. ¿Por qué? Dice el rey David. Aunque cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice en su versión. Verso 5. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Wow, hermanos, ¿usted ha sido bendecido ricamente? Este texto dice, mi copa se desborda de bendiciones. Y el último pasaje del 6 dice de la siguiente manera. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué le seguirán a usted? Dos cosas fundamentales. Como esencia de este Salmos, del buen pastor, como Jehová nuestro pastor, nos van a seguir dos cosas de Jehová. La bondad y su gran amor, que nunca cesarán, porque es inagotable en la presencia del Dios. Todos los días de mi vida me seguirá esa bondad y ese gran amor del Señor. En la casa del Señor viviré por siempre. En la casa del Señor viviré por siempre. Les hago la pregunta, mis queridos hermanos. Realmente en la vida nuestra hay tantas cosas que podríamos levantar nuestra mirada y lanzar la pregunta común. Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Es una pregunta común que puede pasar entre nosotros. Y la realidad es que no podríamos nosotros ignorar en lo que nos está pasando. No podemos ignorar lo que nos puede suceder. Ahora, la pregunta que quiero hacerles esta mañana es, en algún momento de la vida, Dios nos dio su promesa de la salvación. Porque la palabra de Dios dice, el que creyere, ¿y qué más? Fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Es decir, que nosotros tenemos un pasaporte que nos va a conducir al cielo. ¿Cuál es el pasaporte? El pasaporte de haber creído en Cristo, pero no solamente haber creído como Cristo, como Redentor, como Creador, sino dar el paso fundamental, que es la demostración de creer. Yo creo, pero demuéstralo. ¿Y cómo lo demostramos? Habiendo entregado por las aguas del bautismo nuestra vida a Cristo Jesús. En otras palabras, cuando usted ascendió a las aguas del bautismo, el Señor le extendió un pasaporte y le dijo, estás sellado, ¿verdad? Cuando Cristo venga, entrarás a la patria celestial. Es decir, usted pasó un procedimiento, sí, claro que sí, pasó un procedimiento. El creer en Cristo Jesús es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque nos lleva a nosotros a descubrir a ese pastor, a ese buen pastor que nos conduce, dice el texto, que nos conduce por pastos delicados. Es decir, que nosotros somos conducidos por pastos delicados a través de la creencia fundamental de la doctrina que nosotros tenemos. Hace 2 sábados atrás les predicaba a ustedes acerca del remanente último que Dios tendrá en esta tierra. Y hablábamos que Dios todavía tiene un pueblo allá afuera que lo llama, que le hace la invitación para que escuche el mensaje final de los últimos tiempos y pueda creer en las promesas fundamentales de la doctrina de la iglesia nuestra. Es decir, Dios tiene un pueblo fundamental en estos últimos tiempos y quiere usarlo para que
pueda guiar a pastos seguros a aquel pueblo que todavía necesita escuchar las buenas nuevas de la creencia fundamental del Señor. Es decir, creer es ser guiados por las doctrinas correctas de la palabra. El creer no es solamente yo decir yo creo en Cristo, no, creer es dejarme guiar por pastos delicados, por las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. El creer tiene que ver mucho con el estudio, con la educación espiritual. No es solamente un decir creer, no, es fundamental que usted y yo nos hayamos dejado guiar por el poder del Espíritu Santo. Oh sí, antes yo no conocía que el sábado es día del Señor, ahora lo he llegado a descubrir y por eso creo que el sábado es día del Señor. Y me dejo guiar por el poder maravilloso del Espíritu Santo. Usted recibió ese pasaporte cuando se bautizó. Y lo invito amigo hermano que me escucha, donde está usted. Usted tiene que demostrar, entender que es creer. Creer es dejarse guiar por las doctrinas fundamentales de la palabra a la luz maravillosa de las Sagradas Escrituras. Ahora, entendemos nosotros en la realidad, mis queridos hermanos, el buen pastor, Jehová el Señor, que nos conduce, que nos ayuda a guiarnos por esos pastos seguros. Y qué maravilloso es, porque uno de los pasajes que estamos leyendo en las Escrituras, en el Salmos 23, nos dice que nos deja descansar. El Señor nos deja descansar en prados verdes. Nos deja descansar en prados verdes. Y la palabra que aparece ahí en el versículo 2 nos deja descansar y que nos conduce por arroyos tranquilos. Me da a entender a mucho el cuarto mandamiento. No sé si ustedes habían descubierto, mis hermanos, que el versículo 2 del Salmo 23 nos presenta a nosotros una gran realidad. El Señor me deja descansar. Es decir, que Él me invita. Acuérdate del sábado, ¿para qué? Para santificarlo. El Señor me deja descansar. Él me permite, Él me ha dado en la historia un día para que yo pueda descansar tranquilo, sin tener que preocuparme por el trabajo, por las actividades, por todo lo que viene, las demandas de la vida. El Señor me conduce por un día tranquilo, para que usted y yo venga relajado, dedicado a recibir la gran bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Entendemos, mis queridos hermanos, ahora lo que significa el Señor me hace descansar? Sí, nos dejó un sábado glorioso, un día especial para que usted y yo descanse. Ahora miren qué interesante, las Escrituras nos dicen, Él renueva mis fuerzas y me guía por sendas correctas, y de esa manera Dios se honra. El Señor en su palabra renueva nuestras debilidades. Cuando estamos pasando debilidades, es Jehová que renueva nuestras fuerzas. Y Él dice, y Él renovará tus fuerzas como el águila y vas a volar. Y qué bonito es, hermanos, que el Señor permite que nosotros nos renovemos como el águila para seguir viviendo año tras año y por toda la eternidad. Ustedes conocen el procedimiento del águila cuando se renueva, ¿verdad? Es una bendición, el águila se renueva y sigue viviendo años y años y años. Y Dios promete que nosotros como el águila de igual manera vamos a seguir viviendo. Y el propósito fundamental del Señor es que nos renovemos hasta por los siglos de los siglos, sin fin. Ahora concentrándonos en el verso clave de este Salmo, versículo 4. El Señor nos dice en ese versículo 4, es interesante, aunque dice, cuando yo pase por el valle más oscuro de muerte, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Cuando yo ande por el valle oscuro de muerte, no temeré. Vamos a explicar un poquito lo que significa ahí, porque aparentemente la vara y el cayado son dos cosas iguales, pero quiero explicarles que no. Son dos cosas diferentes. Cuando el Señor nos promete a nosotros que pueden pasar diferentes situaciones en la vida, pueden venir enemigos contra nosotros, pueden hacernos cualquier cosa, pueden despedirnos del trabajo, pueden hacernos mucho daño en esta tierra, pero el Señor siempre tiene promesas extraordinarias para sus hijos. Porque Él dice, voy a colocar una mesa para que tú comas conmigo.
Y aún en medio de la tormenta, y cuando veas a tus enemigos, cuando veas a los grandes desafíos que vas a enfrentar, los problemas que vas a enfrentar, el Señor dice: yo allí en medio de esa tremenda batalla, allí te voy a colocar una mesa para que cenes conmigo. Y así lo dice Apocalipsis. De igual manera, ¿verdad? Aquí dice: toco la puerta y llamo, si alguno abre mi voz, escucha mi voz y abre la puerta. ¿Qué dice el Señor? Y entra y abre esa puerta, yo entraré con él y cenaré con él. Este es el Salmos de David, lo que Juan llegó a comprender también cuando Juan escribe esta bendición, cuando dice: si alguien escucha mi voz y abre la puerta, el Señor entrará con él. Juan, el gran apóstol en la isla de Patmos, llegó a comprender lo del Salmos. El Salmos 23, 4 que estamos estudiando esta mañana, versículo 5, versículo 6. Jehová endereza una mesa, prepara una mesa en medio de las tormentas, en medio de los enemigos, en medio de las dificultades. Y el Salmos 46 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Oye, hermanos, si hay una tremenda, una gran bendición y una gran promesa que encontramos en este maravilloso Salmos. ¿Qué significa la vara? ¿Qué significa el cayado? Son dos cosas diferentes. Porque probablemente usted puede decir: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la versión 1960 de Casiodoro de Reina. Pero qué interesante es que la palabra de Dios dice que la vara y el cayado, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, son dos cosas diferentes. Tu vara y tu cayado. En los tiempos antiguos, la vara era usada como una segunda arma, o como una primera arma, podríamos decir, después del staff, del cayado. Es decir, que un staff, regularmente en los tiempos antiguos, era lo que usaban. Las personas preparaban un staff, o ¿cómo se llama en español? Un bastón, ¿verdad? Un bastón. Ese bastón era una representación y era usable nada más para dos clases de personas. Y ahí es donde está la diferencia. La vara era usado por los pastores que guiaban a sus rebaños. Y que esa vara, los pastores la usaban, la preparaban bien. Me imagino que era una vara bien hecha, de madera fina, de madera buena, para que cuando ellos fueran ante los enemigos a defender. ¿Y quiénes eran los enemigos que los pastores defendían a sus rebaños? El rebaño de ovejitas, el rebaño de cualquier, especie de ganado. Los pastores habían preparado o tenían preparado una vara que era diferente al staff, al bastón. El bastón era usable por dos personas nada más. Era usable para las personas ancianas, es decir, de edades avanzadas, y era usado también para las personas enfermas, para que se apoyaran sobre ese bastón. Los ancianos y las personas enfermas, era ese bastón preparado para ellos. Las familias les preparaban a los enfermos ese bastón para que fuesen a hacer algunas necesidades, tuvieran ese bastón para apoyarse y llegar a la meta donde querían llegar. Pero esa era la vara, ese era el bastón. Pero la vara que dice aquí en el Salmos 23, 4, la vara era usable solamente por los pastores para proteger como una arma a su rebaño de los enemigos. Ahora, ¿quiénes eran los enemigos de los pastores? Los lobos, los leones, los animales salvajes eran los que estaban prestos para devorar a las ovejitas o devorar al rebaño. Y entonces estos pastores usaban esta vara especial para poder ir y defender a sus ovejitas. Ahora, ¿entienden lo que significa la vara y el bastón? Dos cosas diferentes. La vara era usable solo por los pastores para defender a sus ovejitas, para proteger a sus ovejitas de los animales salvajes. El bastón era usable solamente por los ancianos de edad y los enfermos para un apoyo. Ambos
ambos representan al Dios Jehová, a Cristo Jesús nuestro Salvador. Porque sí, hermanos queridos, Dios es el que nos ha protegido desde la historia. Dios es el que dijo: no dejaré a mis hijos condenados a la muerte. Y en ese concilio maravilloso que hay en el cielo, ahora el Padre y el Hijo deciden no dejar al hombre condenado en la muerte. Y le dice al Hijo, el Hijo le dice: Padre, yo voy a rescatar a las ovejitas descarriadas y muertas de Israel. Y ahí está ahora la vara en representación de Dios y el cayado en representación de Cristo Jesús, para rescatar, para que el ser humano ahora se apoye en la persona de Cristo a través viendo la cruz del Calvario. La vara y el cayado están representando a Dios, a Cristo Jesús nuestro Salvador, y aún al Espíritu Santo, que como amigo y consolador están con nosotros para protegernos. ¿Qué más hacía el Señor a través de la historia? ¿Qué quiso decir David en base a este versículo que nosotros estamos leyendo? Mis queridos hermanos, el pastor era específicamente cumplir su tarea de cuidar, de proteger a las ovejitas. También el pastor estaba destinado ¿para qué cosa? No solamente para proteger, no solamente para cuidar a las ovejitas. ¿Qué más hacía el pastor? Además de usar la vara para proteger a sus ovejitas, ¿era nada más el trabajo del pastor? ¿Ah? ¿Cuidar a las ovejitas de los animales salvajes? No, el pastor también estaba destinado para trasladar a esas ovejitas o a ese rebaño a un pasto delicado donde había alimentación, donde había refrigerio. El pastor era el encargado oficial. Cuando se terminaba el pasto en este sector, el pastor llevaba ese rebañito a lugares delicados para darle un refrigerio, para darle alimento sólido. Ese era el trabajo fundamental del pastor. Y quiero decirle, mis queridos hermanos, que también el trabajo del pastor era no solamente hacer defensa para proteger a sus ovejitas, no solamente era para llevar donde se acababa el pasto a otro lugar donde había pasto. También el pastor tenía prácticamente la responsabilidad de ofrecer refugio a esas ovejitas. Jehová Jesucristo es nuestro refugio en medio de las tormentas. Y eso es lo que marca la gran diferencia de un buen pastor, como lo hace nuestro Cristo Jesucristo. Cristo Jesucristo, nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros, mis queridos hermanos, es el que nos provee la alimentación, es el que nos da el refrigerio. Es el que nos permite gozarnos en su presencia. Es también aquel que nos ayuda en nuestras debilidades a permitirnos a poder entendernos. Y si alguien posiblemente se extravía, allí está el buen pastor para buscar a su ovejita. El trabajo también de nosotros contemporáneamente en los líderes, debemos marcar la diferencia, y el buen trato entre nosotros, mis queridos hermanos, es vivir la experiencia del buen pastor. En los tiempos antiguos, el buen pastor tenía el deber de cumplir esas responsabilidades. Y nosotros ahora, temporáneamente, en nuestra época, en nuestro siglo, en nuestro día que estamos viviendo, en el año 2014, tenemos la responsabilidad de llevar ese rebañito, de proteger ese rebañito, de cuidar ese rebañito. Pero mis queridos hermanos, la vara tiene decimos en este mensaje, tiene una función. El bastón tiene una función. La vara es para proteger. La vara es para cuidar de que mi ovejita nadie la devore.
Y ojo, mis queridos hermanos, ojo con lo que estoy mencionando, con lo que estamos diciendo, porque en los tiempos finales Dios también deseará buenos líderes, buenas personas que glorifiquen el nombre del Señor de la manera como guía a su rebaño. Dios ha instituido en los días finales a esta iglesia para que proclame un mensaje auténtico y honesto en la palabra del Señor. Dios ha elegido también nos ha elegido para que proclamemos el mensaje de protección. Dios nos ha elegido para que proclamemos el mensaje de alimentación. Tenemos que vivir esa experiencia. El deber del pastor era alimentar a su rebaño. El deber del pastor era usar la vara para proteger. Y ojo con lo que voy a decir aquí, mis queridos hermanos. Porque nosotros como dirección, como líderes de iglesia, yo tengo que tener mucho cuidado con la vara. Porque la vara la puedo usar para latigar en lugar de proteger. ¿Ustedes ven la diferencia? La vara tiene un fin. La vara tiene que ser usable para proteger. Escuchen, mi querido hermano, yo como ministro, mis ancianos como ancianos de iglesia, directiva de iglesia, hemos de usar la vara para proteger a las ovejas del Señor, no para latigar a las ovejas del Señor. ¿Entienden el mensaje, mis queridos hermanos? Este mensaje es poderoso si llegamos a comprenderlo y a entenderlo. El deber del pastor es saber usar la vara y saber usar el staff, el bastón, en representación de Jehová de los ejércitos y en representación de Cristo y el Espíritu Santo. Oiga, mis queridos hermanos, es una tremenda bendición que nos da este hermoso salmos. La vara y el bastón deben de cumplir la función indispensable en la iglesia. Si hay un momento que corregir, hay que corregirlo como lo hace el buen pastor. Y el pastor dice que si cuida, le da atención a las ovejitas, las atiende, le da cuidado a las ovejitas. Y es interesante, mis queridos hermanos, porque en la palabra del Señor encontramos nosotros evidencias claves acerca de esto que estamos mencionando. Es increíble en realidad lo que se presenta en las Escrituras, porque en base a ellos tenemos una realidad. Nosotros reconocemos que hemos recibido abundancia de bendiciones. Sí, mi copa está rebosando. Y yo puedo decir esta mañana, mi copa está rebosando de tantas bendiciones que Dios me ha dado. Me dio una hermosa esposa, me dio 2 hermosos hijos. Y qué bendición, porque la copa que Dios nos ha dado está rebosando. Usted puede decir esta mañana, mi copa de mi hogar también está rebosando. Para gloria del Señor. Dios me dio una esposa agradable, me dio unos hijos agradables. Y hermanos, nuestra copa está llena de bendiciones abundantes. Podemos comprender en las Escrituras cómo el Señor desea que nosotros podamos considerar especialmente el trabajo de nosotros los líderes de iglesia. El pastor está listo para proveer descanso. Ya lo explicamos, el descanso. El Señor nos dejó en el tiempo un descanso agradable. Y por eso estamos aquí esta mañana, alabados el nombre del Señor. Porque Dios destinó un sábado, sí, y el Señor, el buen pastor dice, me guiará por pasto seguro y me hará descansar en el día de reposo. El Señor es grande y maravilloso, mis queridos hermanos. El pastor está apto para darle también, como decíamos, refrigerio. También para nutrir, para darle alimento. La función de nosotros los ancianos, la función de nosotros los pastores, es para nutrir, para darle alimento a la iglesia. Además de eso, para darle consuelo a la iglesia. Si hay una ovejita herida, mis queridos hermanos, por algún pecado, por alguna herida fatal, por alguna envidia, por algún error que se cometió, mi trabajo como pastor y como anciano es ir con esa vara y proteger y darle consuelo y darle el bastón a la ovejita para que él se apoye en Cristo Jesús.
¿Ustedes ven la gran diferencia del trabajo pastoral, del trabajo de los ancianos? No estamos aquí, hermanos, para usar mal el bastón y la vara del Señor. Estamos para glorificar el nombre de Cristo Jesús, porque así lo dice el Salmos. También el trabajo del pastor es para proveer compañerismo. Hermanos, invitación para todos, acérquense a los hogares e iglesias. Al final de la historia nos quedaremos en los hogares de nuestros hermanos. El trabajo del pastor, de los ancianos, está para promover el consuelo y el compañerismo. La palabra que se usaba en los tiempos del Antiguo Testamento era koinonía, era compañerismo. Los líderes tenían que proveer compañerismo, llevar a los hermanos además en armonía, en proveerles seguridad. El trabajo del pastor es proveerle seguridad y sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, sobre todas las cosas, el trabajo del pastor con la vara y el trabajo del staff, del bastón, tenían funciones extraordinarias que ya lo explicamos. Pero mi trabajo como los ancianos, con los ancianos y líderes directivas de nuestra iglesia, estamos para proveer todas estas cosas, para proveerle a la iglesia descanso. El Señor nos proveyó descanso, darle seguridad a la iglesia, para darle refrigerio a la iglesia, para nutrir a la iglesia. También estamos para restaurar en el nombre de Cristo la iglesia, para proveer compañerismo a la iglesia, para darle una dirección correcta a la iglesia. Estamos para eso. Estamos para proveerle liberación del enemigo o de las personas que nos engañan a la iglesia. Y también, sobre todas las cosas, como Cristo, el buen pastor, murió en nuestro lugar, pero no quedó allí. Cristo se levantó como pastor victorioso. Y ahora nos ha encomendado también a nosotros una tarea fundamental, que lo más sobre todas las cosas, además de proveer todas estas cosas, consuelo, compañerismo, alimentación, descanso, motivación para el descanso, doctrina fundamental a la iglesia, saber usar el collado, saber usar la vara para poder darle consuelo y aliento y sanar esas heridas. Cristo muere porque Él quiso sanar nuestras heridas. Y mis queridos hermanos, y ahora nos invita el Señor en su palabra también a nosotros como líderes de iglesia. Y nos dice: yo deseo que ustedes también animen a su iglesia, animen a la iglesia de los últimos tiempos y le digan que Cristo no quedó derrotado. Cristo es victorioso sobre la muerte, mis queridos hermanos. Y ahora nosotros tenemos que motivar a que esa ovejita herida, esa ovejita que cayó en algún pecado, esa ovejita que está doliente, esa ovejita que está triste en nuestra congregación, el Señor nos dice: dile a mí como líder, como anciano, me dice, vaya a esa oveja y dígale que hay victoria en Cristo Jesús. Que no estamos derrotados, que estamos victoriosos en Cristo Jesús, mis hermanos, porque Él es nuestra ancla y Él es nuestro pastor por excelencia. Él vive por los siglos de los siglos. Yo quiero terminar mi mensaje de esta mañana diciéndoles lo siguiente: ovejitas, las ovejitas también tienen que en algún momento de la vida ser corregidas por el buen camino. ¿Se acuerdan de la ovejita perdida? La parábola de la oveja perdida. Allí entra el pastor. El deber del pastor es buscar la ovejita perdida. El deber de Cristo vino y buscó la ovejita perdida, que éramos nosotros. El deber de nosotros, los líderes de iglesia, es buscar al quien se está extraviando. Usar el collado, usar la vara para poder ir y proteger a esa ovejita que está dañada y investigar qué es lo que está sucediendo, qué está pasando con esa ovejita. Ese es nuestro deber, mis queridos hermanos. Y tenemos que poder tener esta experiencia en nuestra vida como líderes de iglesia. Y ovejitas,
también comprendan y entiendan en algún momento de la vida, cuando su pastor terrenal que Dios les ha colocado, cuando los líderes de iglesia como ancianos les ha colocado, quieran buscarle a usted porque está herido, porque está desconsolado. Permítale hacer ese trabajo. Permítale al pastor y a los ancianos ser consolados, que vayan, que sepan usar esa vara, que sepan usar ese bastón para gloria del Señor. Y qué bendición que si todos trabajamos así, mis queridos hermanos. Mis ancianos y el pastor, prometemos con ayuda del Señor saber usar la vara y el cayado. Dios nos ha llamado para cuidar esta iglesia, para proteger esta iglesia. Estaba escuchando un predicador, mis queridos hermanos, evangélico, buen predicador que me gusta escucharlo en la radio. Y él decía, nuestras iglesias evangélicas probablemente se están quedando vacías y en el 2020 tendremos un zarandeo terrible. Tendremos muchos hermanos que se nos van. ¿Para dónde? Probablemente para la nuestra. Pero el predicador decía, la razón por la cual las iglesias evangélicas van a quedar vacías en algún momento de la historia. Y me llamó poderosamente la atención porque decía él, cuando estamos en la iglesia nos queremos, nos amamos, sonreímos, nos damos la mano, nos damos abrazos. Pero cuando salimos de la iglesia hay un cuchillo detrás de nosotros. ¡Wow! Me impresionó ese predicador. Yo puedo comparar eso. Yo pensaba, yo estaba, sí Señor, sácalos todos y tráelos a la iglesia adventista. Mientras él predicaba yo decía, sí Señor, tráigalos a todos porque tienen que escuchar tu voz. Tienen que escuchar el mensaje maravilloso para que nosotros les proveamos seguridad, le podamos proveer corrección, le podamos dar reposo como Cristo lo hizo. Pero cuando pienso también que en la iglesia probablemente, mis hermanos, nos sentimos sí que, wow, nos abrazamos aquí bonito, precioso, nos sonreímos, pero por de espalda hay un cuchillo detrás del pastor. Porque estás hablando en contra del pastor y estás hablando en contra del anciano, estás hablando en contra del hermano. Pero cuando ves al pastor lo abrazas y lo besas y lo das. Mis queridos hermanos, tenemos que analizar la vida que estamos llevando nosotros. Si tú pretendes formar parte de esta iglesia final, tienes que vivir la experiencia de un buen líder de iglesia. Sepas usar la vara y sepas usar el bastón para gloria del Señor, para curar, para sanar, para restaurar. No le haga el trabajo al Espíritu Santo ni a Cristo Jesús como juez. Restaura al caído, levanta al caído, mis queridos hermanos. Que Dios te ayude y te bendiga, mi deseo.